Desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, Jesús estuvo suspendido en la cruz del Calvario un día como hoy, viernes. Todos nosotros deberíamos haber sido condenados, pero por la gracia y la misericordia del Señor, que fue un día a la cruz del Calvario como hoy, Él tomó nuestro lugar. Todo el maltrato, los golpes que recibió Jesucristo, nadie los podía soportar. La cruz fue inventada por los romanos, un castigo de los más horrendos. Ellos inventaron este castigo como parte de una lección y enseñanza para todos aquellos que se querían rebelar al imperio. Era una muestra para todos aquellos que no querían que Roma reinara. Y cuando alguien se rebelaba, lo llevaban primero a azotar. Los azotes que recibían por parte de los romanos era un látigo de madera de unos 45 centímetros, con 3 ramificaciones, las láminas de cuero, con incrustaciones de hueso y de metales de acero. Muchos de ellos morían a los 20 azotes. Cuando el prisionero era golpeado, azotado por esta clase de azotes, en su gran mayoría sus entrañas se salían, se brotaban, porque la piel era absolutamente desprendida y morían ahí mismo de esa manera. No llegaban a la cruz. Muchos los crucificaban en las calles para que todos los que pasaran al mirarlo los maldijeran. Y también Roma los dejaba como una lección o enseñanza para decirles al pueblo judío: si tú te llegas a rebelar, quedarás como uno de ellos. Era lo más cruel, era lo más terrible en ese entonces. Eso fue lo que hizo Jesucristo por nosotros, tomó nuestro lugar. En el libro de Lucas, vamos a mirar, en el capítulo 23, verso 1, levantándose entonces toda la muchedumbre, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte la nación y que prohíbe dar tributos al César. Y entonces Pilato le preguntó a Jesús diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: tú lo dices. Jesús hasta ese momento ha sido agarrado, como a las 3 de la mañana lo agarraron a Jesús, lo tomaron, donde nadie podía irse en favor de Jesús, sino que los líderes lo agarraron en esa noche madrugada, lo juzgaron ellos mismos. Y para las 6 de la mañana del viernes ya, que era viernes ya, se lo llevan a Pilato. Y Pilato, cuando escucha que era de Galilea, entonces se lo envía a Herodes, de acuerdo a lo que leímos. Herodes había escuchado de Jesús. Y dice la escritura que le quiso hacer muchas preguntas, pero es interesante que Jesús no le respondió ninguna de ellas a este hombre, porque era malo. Ese mismo Herodes había mandado a matar al primo de Jesús, a Juan el Bautista. Es interesante que Jesús no le quiso responder. A Pilato le respondió, a Pilato le habló, le dijo en pocas palabras lo que Pilato quería saber, pero a Herodes no le respondió. Es muy lamentable que alguien se acerque a Jesús y Jesús no le responda.
En otras palabras, Herodes ya era un hombre fuera de la redención, era un condenado. Jesús no le respondió. Y cuando ese hombre ve que no le responde, se siente ofendido, entonces se burla más de Jesús. Hay gente que se burla de Jesús, se mofa. Pero llegará el momento en que necesite de Jesús. Y tal vez sea demasiado tarde. Herodes había ido demasiado lejos con su maldad. Pilato deseaba poner en libertad a Jesús, porque él sabía que él no había hecho nada. Pero temía al pueblo, a los líderes religiosos, más que el temor al Hijo de Dios. Y debido a eso, entonces decidió hacer la voluntad del pueblo. Porque los judíos lo amenazaron: si a este sueltas, entonces eres enemigo del César. Él accedió, se lava las manos diciendo: soy inocente de la vida de este hombre, de este justo. Pilato ofrece una salida y les ofrece a Barrabás, un criminal, un hombre que representaba la maldad. Pilato lo coloca a un lado y a Jesús al otro. ¿A quiénes quiere? Dice Pilato que suelte, ¿a Barrabás o al Cristo? La gente empezó a gritar: queremos a Barrabás, queremos a Barrabás. Barrabás es la figura del mal. Barrabás es la figura del pecado. La gente estaba pidiendo que le soltaran al mismo enemigo. Claro, de todo esto estaba el plan de Dios, porque era necesario que Jesús fuera a la cruz del Calvario. Pero para nosotros en este momento hay una figura especial. Usted tiene la obligación, no tiene el derecho, tiene la oportunidad de escoger a Barrabás o a Cristo. Ellos dijeron: suéltenos a Barrabás. La vida fácil, la vida libertina, la vida licenciosa o la vida llena de pecado, de maldad. La gente quiere eso. Y para que aquellos que no han escogido todavía, hay tiempo de escoger a Jesús, porque Jesús tomó nuestro lugar. Jesús es enviado a la cruz, lo más horrible, el castigo más feo, horrendo, la muerte más inimaginable. A esas alturas Jesús está con hambre desde la noche anterior, todo el día. Jesús no había tomado nada, no había comido nada durante estos días. Son las 6, 7 de la mañana, y para las 9 de la mañana Jesús está siendo condenado. Del viernes, 9 de la mañana, Jesús es condenado. Sale con su cruz cargándola, su espalda estaba abierta completamente. El libro de los Salmos, capítulo 22, describe todo el sacrificio de Jesús. David lo describe de una manera profética. Capítulo 52 de Isaías, dice la escritura: de tal manera fue desfigurado su rostro de toda la tierra, de la hermosura de todos los hombres. Dice: su rostro quedó como raíz de tierra seca, no había parecer en él. Jesús quedó, en otras palabras, una masa de carne sin figura, destrozado, su rostro desfigurado, su espalda abierta con surcos, sus piernas, sus manos completamente destrozadas. Nada sano, dice la escritura, había en Jesús. De esa manera Jesús le pone la cruz para que él camine durante todo el trayecto a aquel monte llamado el monte del Calvario, el monte de la calavera. Pero durante todo el tiempo en que Jesús es interrogado, desde las 2, 3 de la mañana hasta las 9 de la mañana, Jesús pronunció pocas palabras. Un castigo, una ofensa inimaginable. El Hijo de Dios, el Santo, el Justo, sin mancha, sin pecado, golpeado, maltratado de una manera inimaginable. A Jesús lo interrogan tanto que Jesús no pronunció demasiadas palabras. Los evangelios registran las palabras que Jesús
Dice desde el momento en que lo atrapan en el huerto de Getsemaní. Mateo registra 129 palabras, Marcos 65 palabras de Jesús, Lucas 176 y el Evangelio de Juan 240 palabras. Juan es el que recoge más palabras. Piense por un momento 240 palabras que habló Jesús en todo ese martirio. Contrario a nosotros, si tenemos un mal momento en un determinado tiempo, en una hora, si algo nos sucedió, creo que nuestras palabras no van a ser 240, van a ser poco más de 1000 palabras. Se dicen que el hombre habla un promedio de 5000 a 6000 palabras por día y las mujeres hablan el doble. Pero ¿qué decir de nosotros cuando nos hallamos en momentos difíciles? ¿Ha hecho usted un balance de sus palabras cuando está pasando por un momento duro o difícil? Cuando le dicen que ya no hay más trabajo, cuando recibe una noticia no muy buena. Y creo que hasta el día de hoy hay muchas personas que están contando su experiencia de meses y de años atrás. Y las palabras rebosan tanto. Jesús en la cruz del Calvario, para que tome nota de esto, 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. 39 palabras en total. ¿Se puede imaginar usted eso? 39 palabras en el peor de los castigos, suspendido sobre la tierra en una cruz. Los estudios hablan bastante sobre lo que es o lo que significa la crucifixión. Cuando la persona era crucificada, sus brazos quedan extendidos y lo primero que sucede en la vida de una persona cuando en aquel tiempo, cuando era crucificada, el problema no era tanto el de sangre o la pérdida de ese líquido tan valioso como la sangre, era la respiración. Los romanos conocían eso, tal vez sin darse cuenta. Entonces la razón era, sobre la cruz, en la parte baja de la cruz, cuando colocaban a los pies del condenado, entonces los romanos tuvieron un poco de misericordia y colocaban un pedacito de madera nomás que terminaba sobre los pies y el condenado podía colocar los pies y poder sofocar o aguantar la respiración. Porque lo primero que llegaba a la vida de esta persona que era crucificada era la asfixia. Era asfixiado. Muchos morían asfixiados. Y allí entonces la persona ejercía una flexibilidad para poder respirar, subía y bajaba su cuerpo, subir, bajar, respirar, sostenerse sobre ese pedacito de madera. Aparte de eso, sus pies eran sujetados con un clavo. Jesús fue también crucificado con una corona en la cabeza. La parte más sensible nuestra como seres humanos es el cuero cabelludo. La cabeza es lo más sensible que nosotros tenemos. Unido a la frente. Si alguien ha padecido lo que es una ruptura en la piel de su cabeza y queda cicatrizada por mucho tiempo, por bastantes años, ella puede sentir el dolor ahí de la cicatriz. Jesús fue tratado como lo peor, el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque era la figura del pecado, la carga, la ira de Dios. Libro de Isaías capítulo 52 dice la escritura que el cáliz de Dios, la ira de Dios fue puesta sobre su Hijo. El pecado trae ira, juicio. El pecado fue lo que llevó a Jesús a la cruz del Calvario. El pecado llevó a la cruz del Calvario a Jesús.
Eso es el pecado, en otras palabras. No tome a la ligera lo que es el pecado, porque eso fue lo que llevó a nuestro Salvador a la cruz del Calvario. Muchos se deleitan en lo que ellos llaman vivir la vida feliz o alegre. Por eso la Escritura dice que cada vez que se comete un pecado es como si se estuviese volviendo a crucificar a Jesús, a ponerlo en ese mismo madero. El pecado llevó a Jesús a la condena para pagar el precio por nosotros.